¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a estar esta semana viajando por el mundo. Vamos a tener por lo menos dos o tres programas con invitados que no son del país. Todos en esta semana, todos ellos hablando español. Así que espero que tengamos una semana con muy buenos programas, como va a ser el de esta noche, estoy seguro. Un breve comentario. El país está convulsionado por esta denuncia que salió ayer en un canal de televisión. Bueno, los jueces y los fiscales, los jueces tendrán que probar si es cierto, si no es cierto. La pregunta es que me hacían a mí, bueno, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Y orar por la paz de Jerusalén, que en este caso sería orar por la paz de la Argentina. Y que Dios le dé valentía, audacia, criterio, sabiduría a los jueces que van a tener que tomar alguna decisión. La denuncia mancha desde muy arriba hasta abajo. Y esto no es algo que se pueda mirar para otro lado. ¿Será verdad? Si es verdad, hay que hacer algo. Si no es verdad, hay que meter preso a todos los que mintieron. Pero no se puede jugar con el país de esta manera. El país está cayendo a pedazos. El enfrentamiento que se está produciendo, la división, el distanciamiento, ya entra en las familias, entra en grupos de amigos, a favor y en contra y a favor. Construir tratando de dividir tiene un éxito inicial, pero el final es dolor. El final es separación, el final es muerte. Así que nosotros los cristianos tenemos que estar como agentes de la reconciliación. Y sin entrar a hacer política o dar la opinión que cada uno pueda tener, yo tengo la mía obviamente, decir cuál es mi trabajo, cuál es mi función, orar, Señor, que haya paz, que haya justicia. Un país sin justicia está condenado al fracaso, a la miseria. La justicia, dice el texto, engrandece la nación. Mi invitado en esta noche ha pasado por una prueba tremendamente difícil. Yo diría que en algún momento estuvo más cerca de la lucecita que de este lado. Y ha venido tantas veces al programa a hablar de todo lo que él sabe, de su conocimiento como psiquiatra, que en esta noche vamos a hablar de muchas cosas, pero a partir de su propia experiencia. Mi invitado en esta noche es Miguel Equisian. ¿Qué tal, Miguel? Bien, Juan Pablo, bien. Gracias a Dios. ¿Estuviste cerca de la lucecita? Mira, yo me di cuenta que estuve en coma porque me dijeron después, pero Ajá. No vi luz, no vi nada. No viste nada. No. ¿Cómo fue la experiencia, Miguel? La historia es así, yo tengo una historia de obesidad disimulada, sin costo social, de mucho tiempo. Pero hace un par de años atrás me empezaron a sugerir la posibilidad de la cirugía, del bypass. Y yo la rechacé. Y probé muchas cosas en 20 años. Y dije, me falta probar al doctor Cormillot. Y cuando fui a su clínica, y ahí al segundo mes de tratamiento, el médico me dijo, usted es paciente ideal para la cirugía, por su condición genética, por todo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me tendré que preparar. Y bueno, fue así que en oración comenzamos a averiguar por mi prepaga y todo lo demás, y empecé a entrar en un grupo. Y por otro lado, viendo a mucha gente, incluso gente cercana, pacientes, que estaban bárbaros. Porque yo bajaba 10 kilos y después subía un poquito, 15 kilos, volvía a subir, me costaba sostenerlo. Y cuando empezó a darme alta el azúcar, un poquito más de lo normal, ahí yo dije, bueno, esto no es estético, esto tiene que ver con la salud. Entonces, en oración y con el consejo de todos los médicos, yo sabés que tengo a mi hermano,
médico, mi tío, el doctor Estambulián. A ver, vamos a decirle, el hermano es famoso, pero el tío, a ver dónde está la cámara que me toma a mí, el tío es el médico más famoso en todo lo que tiene que ver con ¿cómo se dice? Infectología, el más famoso del país y de Latinoamérica. Y él me dijo, mira, a mí me llaman tío directo, ¿no? A mí me dijo, a mí me llaman cuando se complican las cosas, pero conozco la médica clínica, la doctora Inés Morén, una excelente profesional que dio la indicación, al cual estoy tan agradecido. Y bueno, fin de octubre me realizaron la intervención, a los 3 días en el sanatorio Los Arcos, a los 3 días me dio de alta el equipo del doctor Babor. Al 6.º día me sacan el drenaje, yo empezaba a tomar un poquito de agua, pero al 10.º día comencé a tener deposiciones con hemorragia sanguínea, que nunca en mi vida yo había tenido. Y entonces me internan de urgencia en el sanatorio y ahí empieza en el mes de noviembre un proceso que lleva a 4 cirugías más, porque mi estómago sangraba, pero no podían ubicar ni localizar la forma o de dónde. Hasta que el 22 de noviembre, a todo esto, yo estando ahí no podía hacer nada, pero evidentemente se estaba moviendo todo un ejército de cristianos orando, y bueno, yo me debilitaba cada vez más, porque me decían, ya está, ya pudimos solucionar el tema. En la 3.ª vez vinieron de mi iglesia allí en Ituzaingó para ungirme con aceite, y ahora ellos me dicen, después que oramos fue peor todo. Y el jueves 22 de noviembre los médicos del sanatorio Los Arcos me dicen, usted tiene que festejar esta fecha porque aquí nació de nuevo. A la mañana me tuvieron que operar nuevamente y a la madrugada también, agradeciendo muchísimo a un amigo de mi tío que se unió al equipo, al doctor Pedro Ferrania, y él decidió que había que extirpar el estómago, es decir, no era más cirugía bariátrica. Y de esa manera, cuando todo se iba complicando y ya no oraban por la cirugía, sino por mi vida, porque me estaba yendo, me dieron 20 litros de sangre, 10 litros de líquidos expansores, porque no me podían operar. Y ante el temor a que yo me quede en la cirugía, esa noche allí en el sanatorio empezaban a llegar diferentes creyentes conocidos y se hizo allí como un altar. En Ituzaingó se autoconvocaron los cristianos para orar y en la desesperación de la impotencia que generaba salían del quirófano diciendo no aguanta, no aguanta. Y bueno, en un momento a la madrugada repentinamente se cambió la marcha, comencé a retener, comencé a responder, y fue así que después justamente esta médica clínica, al cual le agradecí eternamente, el otro día le llevé una Biblia como obsequio y algunas cositas, me dijo, yo soy agnóstica, pero a partir de tu experiencia tengo que decirte que creo que hay milagros. Y yo siempre cuando dicen esta frase me acuerdo del himno que aprendimos estando vos en el coro cuando vino Luis Palau en el año 77, creo en milagros, pues creo solo en Dios. ¿Te lo tengo que tocar? Ah, ¿qué te parece? Milagro, almas salvadas vi. Y no me acuerdo más la letra. Un canto milagroso en los salvados por la cruz. Proclamaremos juntos haciendo canción. Creo en milagros, pues creo solo en Dios. La ciencia fue muy importante, evidentemente, porque Dios utilizó. Yo tengo que agradecer tanto a los jefes de terapia intensiva del sanatorio, al doctor Alejandro Gómez, al doctor Gastón,
a la doctora Inés Morén, al doctor Klieger, Ahora, al doctor Babor, a Estambulián, mi tío que fue un pastor, cada día viniendo. Esta doctora Inés me comentaba que al otro día, sabiendo que lo que habían hecho iba a implicar en mí diálisis, edema cerebral, natural, para que después con los días, estando en coma inducido, yo mejorara, fue a la mañana y vio que estaban los parámetros estables y dice, no puede ser. A todo esto ella, desesperada y angustiada, se había comunicado con un cura. Ella no creyendo. Le dijeron que estaba en Sacramento, llamó a California. Y el cura le dijo, yo voy a estar rezando, pero para Dios es normal hacer milagros. Y cuando yo respondí bien, se acordó esta doctora, lo llamó para agradecerle y se quedó conmocionada, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Ahora, en todo este proceso, Miguel, vos no eras consciente de nada. No, yo fui consciente hasta la cuarta cirugía, en donde perdí tanta sangre que, bueno, lo que me decís me da pie a contarte lo que me pasó, porque yo seguía sangrando. Y esa noche, en la terapia intensiva, le decía a la doctora, porque yo tenía todos conectados, cables por todos lados y una pantalla, y yo la miraba, y como soy médico, y yo hice mis inicios en clínica, y como sobrino de Estambulián no podés no saber. Y yo veía que mi presión arterial bajaba, y le decía a la doctora, y me decía, usted es paciente, no es médico. Hasta que renuncié, pero esa cuarta vez, viste que siempre que te vas a una cirugía te dicen, piensa en algo lindo. Yo pensé en un sobrinito que tengo, que va a cumplir 1 año pronto, la primera vez. La segunda vez pensé mucho en mi papá. Pero después la tercera ya no tenía fuerzas. Y la cuarta, que yo ya no me acuerdo nada, me acuerdo que me levantaron y me pusieron en la camilla, y yo antes cuidaba que mi pie no se salga, ¿viste? Pero me entregué, y ahí me vino a la mente una canción de Marco Witt, que la habíamos escuchado con mi señora 2 o 3 meses antes, que dice que Dios es fiel, aún en momentos de tormenta Dios es fiel. Y para mí fue tan impactante que la aprendí. Y ahí me acordé de esa canción y me entregué a Dios, y la imagen fue la de el ángel yendo a la puerta de la cárcel liberando a Pedro. Y antes de la cirugía de la cuarta yo me vino esa imagen y ahí me entregué, y después de eso no me acuerdo más nada. La quinta no me acuerdo nada. Después estuve 6 días en coma, inducido, en donde el jefe de la terapia decía, ya le tenemos que sacar porque está bien, y mi médica decía, no, porque todavía puede complicarse. Y ninguno podía entender cómo yo respondí sin complicaciones. Y bueno, al 6.º día me extubaron, y yo viví 2 o 3 días donde dicen que hablaba sin saber, decía cosas. Y después me empecé a conectar, pero en un marco de debilidad tremenda. Ahora, fue una bendición la primera enfermera que me tocó, con el cual me tuvieron que rotar, y yo dije, Señor, me agarro de vos. Porque de golpe, después de estar tantos días en posición horizontal, me puse de decúbito, de costado. Y me abracé de una enfermera, y al otro día escuché la voz, y le dije, perdón si la agarré fuerte. Y me dice, pastor, yo lo conozco, usted fue profesor de mi hermano, yo soy de la Iglesia Bautista de San Justo. Y de golpe era un altar la terapia intensiva. Y bueno, los 20 días que estuve en terapia, una noche en donde yo oraba para que cuando venga un enfermero me bañe, hacía 2 días que no me bañaban, siempre me trataron muy bien, pero se dio de 2 noches que no. Y vino un muchacho y me dijo, yo soy muy especial y atiendo a gente muy especial. Y yo lo quedé mirando, y me dice, primero lo tengo que bañar. Y yo le dije, vos sabés que yo oraba para que cuando venga un enfermero me diga eso. Y le dije, y él me dijo, ¿usted es cristiano? Sí. Ah, yo también. Cuando yo era adolescente tenía aneurismas cerebrales y Dios me sanó. Utilizó al pastor Jiménez, dice al pastor Jiménez de esa época. Y Dios me sanó y me utilizó para yo estar atendiendo también al presidente Kirchner cuando estuvo internado acá. Bueno, fue el cielo en la tierra esa noche de terapia, y así con muchos enfermeros creyentes. Así que después el 20 de diciembre me dieron de alta y yo me fui a casa con una internación domiciliaria. ¿Te cuento todo esto? Sí, sí. Y bueno, yo estaba con drenajes en la panza y me alimentaron 2 meses con un alimento
que era como una leche chocolatada, 2 litros por día, 2000 calorías por día, y me ponían fuerte para la última cirugía que tuve el 26 de febrero, en donde unieron mi esófago con el intestino delgado. O sea, sos el hombre que no tiene estómago. Me enteré que hay varios, ¿eh? Así. Y se gracias puede a Dios vivir. se puede vivir. Hay que masticar un poquito más y comer poquito. El médico me dijo, el doctor Grieger, tenés que ser como un pájaro, comer poquito y seguido. Ujú. Y bueno, gracias a Dios estoy... ¿Tenés que comer ahora en el No, en el programa? Bueno, adiós los lesmeyún, porque... Todavía no probé ninguno. ¿eh? Pero estuve 5 meses y medio sin comer ni tomar líquido. Ajá. Todo era por vía yeyunal. Bueno, esta es la experiencia que muchas veces tenemos que vivir, aún los cristianos. Miguel no solamente es cristiano, también, aparte de ser médico, psiquiatra, es pastor de una iglesia en Ituzaingó. Recuerdo un mensaje que nos vino a dar el obispo Venables de la iglesia anglicana, y él leyó el pasaje cuando los discípulos fueron con el Señor en la barca, y el Señor, cansado, se puso a dormir y se desató una gran tempestad. Y el primer punto del mensaje es a la gente que está obedeciendo al Señor y siguiendo al Señor y con el Señor también le vienen los problemas. No es verdad que cuando uno recibe a Cristo o vive la vida cristiana se terminan los problemas. No es verdad. Si alguien predica eso, no está diciendo toda la verdad. En el mundo tendréis aflicción. Los primeros cristianos sufrieron persecución. Perdieron la casa, los echaban de las familias, los terminaban crucificando a algunos, a otros tirando al foso de los leones. Así que sufrir forma parte de nuestra vida. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que evita el sufrimiento, evita el dolor, pero esto que le pasó a Miguel le puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí. Lo más lindo que humanamente hablando, el 95-97% de probabilidad de que todo salga bien. Y incluso el doctor Babor siempre me dijo, te vas a operar y en 5 o 7 días Estás en tu casa. vas a andar bien. Y ¿Y estos tardó? colegas dejan la vida cuando operan porque con un caso así uno queda... Y yo no tengo más que agradecer a todos los profesionales. Y también tengo que decir algo porque, ¿qué puedo decir? La compañera de vida que Dios me dio, ¿no? En donde realmente Diana ha estado firme, Al lado. mi madre, pero mi señora iba y venía, y mis hijas, mis 3 hijas, sosteniendo las amigas a ella, y bueno, una bendición, gracias a Dios. Hemos tenido nuestros momentos, Sí. pero siempre encontramos en Dios la profundidad. Tuve apoyo profesional también allí, el cirujano me decía, yo quiero que venga a verte un terapeuta. Y vino una psiquiatra terapeuta. A ver a un psiquiatra. Y- O sea que vos ya le conocías todas las respuestas. Sí, pero le abrí el corazón y ella fue muy honesta. Y ella informó, porque la médica clínica me dijo, este paciente tiene múltiples recursos resilientes. Porque claro, uno se sostiene con la fe. Claro. Muchas noches me encontré cantando un coro que no sé si vos lo sabes, Juan Pablo, creo que sí. Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí. Pero ¿cómo no voy a ¿Lo saber? sabés ese coro? A ver, te voy a tocar el bajo mejor, ¿no? Tu amor, Tu grande amor por mí. admirable amor, que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. ¿Cuánto hace que no lo tocaba? El otro día hablé Hermosísimo. con Norberto Zaraco Sí. y me dice, quisieran qué alegría, dice, ni lo que pudo Anacondia lo hiciste vos con las iglesias, dice, de todas las denominaciones oraban por vos. Y vos sabés que me siento extraño con eso. Yo quiero agradecer
la multitud de cristianos que han orado, de diferentes denominaciones cristianas. Me siento tan pequeño y como deudor, porque fue un clamor, ese jueves fue tremendo. Mi tío, el doctor Daniel, dice, oramos todos juntos para que Dios te dé vida. Y yo, dice, oraba, Dios, por favor, Señor, dale la vida. Después vemos qué hacemos, pero dale la vida porque sos el autor de la vida vos. Mirá vos. Y ha sido una experiencia muy conmovedora. Y estoy siendo ayudado ahora. La iglesia donde yo estoy me ha amado de una manera tan práctica, tan maravillosa. La iglesia armenia donde yo me formé y tantos años serví, también amigos que incluso no pertenecen a la confesión evangélica, pero son cristianos, empresarios, instituciones y expacientes de Suiza, de Estados Unidos, de Honduras, de todos lados. Y eso fue un apoyo tremendo. Pues déjame leer los mensajes. Mabel Cabrejo 1000. Gracias a Dios por Miguel, oramos por nuestro país. Si no nos movemos en honestidad y clamando por la verdad, Dios nos pedirá cuenta luego. Mirá vos. Claro, no podemos ser indiferentes, ¿eh? No pueden dejar de hablar de lo que nos pasa en este momento como nación corrupta. Saludos desde La Pampa, con un mensaje de texto. Sergio Flores, Santa Fe, felicita por el programa. Yolanda de Mendoza, que dice qué hermosa canción, felicita por el testimonio. Daniel Simek y familia de Tres Isletas, Chaco. Muchas gracias. Nos felicita y los agradece por los temas que tratamos en el programa y saluda al pastor Miguel. Tremendo testimonio, me anima y me inspira. Mensaje de texto. Rolly de Castelli, Chaco, manda saludos. Piden la dirección del pastor Equisián. Tenés un email, vos la otra vez lo habíamos puesto, ¿no? Sí, está el email y tal vez la dirección de la iglesia, que puedan venir a visitarnos en Ituzaingó, a 2 cuadras de la estación. 24 de octubre 1059, a 2 cuadras de la estación del lado sur. Allí estamos los domingos a las 10, a las 11 de la mañana y bueno, hay un montón de horarios donde están todos. A ver, ¿vos ves bien? Dice Miguel Equisián, arroba... MJ Equisián. MJ. Arroba intramed.net. Intramed, muy bien. Intramed.net. Muy bien. Y después vamos a... Da la dirección de la iglesia. La dirección de la iglesia, cómo no, 24 de octubre, 1059, Ituzaingó Sur, a 2 cuadras de la estación. Bueno, Miguel, la parte testimonial ya está. Ahora salgamos del testimonio y ahora como pastor y como psiquiatra vamos a analizar la situación. ¿Qué pasa cuando una persona pasa por la experiencia que vos tuviste? Es decir, ¿qué las cosas que se mueven dentro? Que vos sabías, pero que ahora las experimentaste, ¿no? Inseguridad, dolor, tristeza, angustia, desesperación, temor. Arrepentimiento. Yo tuve que luchar mucho los primeros días cuando veía que se complicaba todo. ¿Quién me mandó a operarme? Porque yo, no, si bien no estaba bien, porque tenía muchos pesos, muchos kilos de más, pero esa pregunta y yo, con tranquilidad... Esa es la pregunta que nos hacíamos mucho. ¿Qué? Pero yo respondía tranquilo, sí, porque lo hice en sujeción a los médicos y porque realmente durante 20 años yo me mantenía con un sobrepeso muy alto y el hecho del azúcar me llevó a... Tengo antecedentes genéticos de los 2 lados y durante 20 años no pude bajar, probando y en serio haciendo todo, pero no podía más de 10 kilos y el desafío era que bajar 40 o más. Y justamente ahora estoy 40 kilos menos, ¿no? Mirá vos, ¿eh? 40 kilos menos. Bueno, el método no es el mejor, pero que funcionó, sí. A mí me hizo acordar mucho mi experiencia, la que tuvo Mitre en la batalla de Pavón. A ver. Vos habrás visto, Mitre siempre aparece en los cuadros, las fotos con un gorro de cuero. Bueno, él peleaba y tenía dolores de cabeza muy fuertes. Y en la batalla dispararon un tiro y le quedó en el cuero, pero le marcó la frente.
Y él decía, después de ese tiro nunca más me dolió la cabeza. Por eso si alguno quiere que no le duele la cabeza, dejen que le tiren un tiro. Yo me siento parecido. Alguno quiere bajar, sáquese el estómago y listo, ¿no? Una cosa... Ahora, dijiste arrepentimiento. No, preguntarme. Preguntarme. Necesidad de repasar cómo fue. Y la tranquilidad de haber hecho todos los pasos que me indicaron bien, eso me dio mucha tranquilidad. Y también saber que creo en un Dios que gobierna todos los pasos y que no me iba a dejar. La verdad es que había momentos donde no tenía ni fuerza ni para pensar. ¿Sí? Tremendo, tremendo. El salir de la cirugía y el estar en terapia 20 días... Y en ese momento, ¿viste? Cuando no tenés ganas ni de pensar, ni de hablar, la gente viene y quiere que le... Me decís, venían coros a tu mente, ¿no? ¿Qué cosas Me más? despertaba a la madrugada y me venían coros. Después me acordaba de mis pacientes y empezaba a orar, a recordarlos y me dormía. Muchas veces también perdía el desfasaje de los horarios. Me daba muchísima tranquilidad ver a mi señora, pero cuando se quedaba un tiempo más de lo habitual ya porque yo no estaba bien, no me podía mover, me dolía mucho la cola, no sabía qué ubicación tomar, siempre acostado, ¿no? Me acuerdo que una vez vino una ex paciente a verme, cuando no estaba permitida la visita, pero entró media de contrabando. Y yo me quise poner fuerte y le dije, en poco tiempo voy a volver. Y me dice, no, pero no haga lo que usted decía, lo contrario, quédese tranquilo, va a estar todo bien, pero no, tómese su tiempo, ¿no? Es decir, ansiedad de retomar el ritmo. Y también no negar los pensamientos de temor que me podían venir. Y ahí era donde yo me refugiaba mucho en la palabra de Dios. Y también en el modelo que tuve de mis abuelos. Yo tuve abuelos con una fe inquebrantable. Y muchas veces el pensamiento en mi papá, que partió a la presencia del Señor hace 2 años, ahí me fortalecía. Y bueno, después de a poquito iba mejorando y descansaba en los profesionales que tenía, sabiendo que eran instrumentos manos de Dios. Yo no sé qué es pasar por esa circunstancia, ¿viste? Por eso, no digo que la voy a pasar, pero me da la sensación de que en ese momento, digamos, lo que uno sabe hacer no lo puede hacer, de que el conocimiento científico, en este caso profesional tuyo, no sirve para nada, que sos un paciente, como te dijo, no haga de doctor, haga de paciente, porque si un paciente común sufre, mucho más vos, que mirás cómo está bajando la presión, seguís el ritmo cardíaco y todo, y te das cuenta que la cosa no está bien. Sí, ahí fue que reaccioné y me salía de la vaina, pero no tenía ni fuerza. Con unas palabras de la doctora me calmaba, pero me dio tranquilidad cuando realmente vi en la doctora de cabecera mía, la doctora Inés Morén, y en el doctor Estambulián, junto con los cirujanos que tomaron la posta, y sabiendo que, bueno, se cambiaba la idea original, pero... Ahora, para terminar con la anécdota médica, ¿qué era el problema? ¿Tenías una úlcera? ¿Tenías hemorragia. una herida? Mi órgano, porque te dejan algo del estómago, sangraba todo el tiempo. Sangraba y no podían detener la hemorragia. Entonces tuvieron que ser drásticos, porque si no se quedaban sin paciente. Y ahí es donde decidieron extirpar. Bueno, este es el programa, ya se nos fue media hora. 45686452, 45686667. Dios es poderoso, dice: mi hija era celíaca y el Señor la sanó. Mensaje de texto: Luis de Urdinarrain dice: bendecido programa, tuve una cirugía complicada, pero Dios estuvo en todo momento conmigo. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y de alguien que no es cristiano en una circunstancia así? Me tocó comprobarlo en mí mismo. Son las herramientas, los recursos. Yo me di cuenta que en la adoración, básicamente cantando,
orando y confiando que si Él me trajo hasta acá, algún propósito hay. El que comenzó la obra la perfeccionará. Ese texto en mí trabajaba mucho. Pero te vuelvo a decir, tuve insomnio, tuve que aceptar tomar psicofármacos. Yo nunca había tomado, parece mentira porque uno trabaja en esto. Sí. Y claro, y yo le dije, mire que una vez tomé y me dejó bobo todo el día. Y entonces me dieron, y no hay conflicto, porque la verdad que es complementario. Sí. Nuestra fe es una fe que se complementa. Ajá. Y finalmente Dios tiene la última palabra, ¿no? Entonces yo veo que los recursos, y esto lo veo en distintas patologías psiquiátricas, porque aún esto que yo he tenido, que es un estrés traumático tremendo, veo que los recursos de descansar en el Señor, la gracia de Dios, uno siente ese abrazo, por lo menos yo lo experimenté. Ahora, alguien que no tiene eso, ¿cómo enfrenta? Porque hay gente que le pone energía a la lucha y no necesariamente es creyente. ¿Qué recursos usa? Bueno, la mente obviamente tiene muchos recursos. Muchas veces hay ideales que la persona tiene y los sostiene a pesar de todo. En ese sentido, Viktor Frankl, que fue un psiquiatra, fue un judío que se salvó de los campos de concentración. Él desarrolló todo lo que se llama la logoterapia. Él habla, y en contraposición de los grandes maestros, Freud, en donde habla que la libido es lo que sostiene, Adler, el poder y la capacidad del poder. Él decía, lo que nos diferencia es la voluntad del sentido. Hay personas que tienen claro un sentido en la vida, y entonces que puede ser, yo me acuerdo cuando mi hija menor era muy chiquita, yo fui a un banco a pagar la jubilación y hubo un operativo comando y en pleno asalto yo me tuve que tirar al piso y el que dirigía el operativo comando disparaba al policía y se apoyaba en mí y yo estaba en el piso. Yo me acuerdo que mi oración ahí era, Señor, no me lleves todavía que mi hija es chiquita. En este caso la entrega era en otra forma, pero cuando hay una voluntad de sentido muy fuerte en el ser humano, esto lo puede sostener mucho. También el amor de los seres queridos sostiene mucho. Y muchas veces estos ideales generan y movilizan en la psique de uno esta capacidad para poder luchar. Pero también yo creo que en estos episodios más de uno descubre a un Dios distinto. En ese sentido me gusta mucho una ilustración que tiene el doctor León en su libro ¿Es posible el hombre nuevo? Él, siendo terapeuta y pastor metodista en Cuba, él vio que en el patio de su oficina, en el patio de la iglesia, comenzó a crecer una planta de tabaco. Y le llamó la atención porque en la iglesia nadie fumaba. Y entonces comenzó a ver en el cantero de ese patio y observó que era fruto del revoque de barro de esa antigua iglesia metodista. Había caído ese revoque en la tierra y había germinado. Y se asesoró y el ordenanza o no sé quién le dijo, esto se hizo con tierra de una plantación de tabaco de acá cerca. Y esa semillita, de tanto tiempo que al caer en buena tierra o en una tierra preparada, con el agua comenzó y germinó esa planta de tabaco. Y él dice en esta ilustración, así es Dios en el corazón de las personas. Hemos sido creados a la imagen de semejanza de Dios. Y estas ocasiones muchas personas, incluso que son reacias a lo confesional o a lo religioso o a lo institucional, descubren y en un acto de fe genuino le piden a Dios como ese ladrón en la cruz. Y sin tener que hacer nada empiezan a abrazar una fe que después germina y que después da fruto, ¿no? Qué bueno, qué buena ilustración. Viste que leí un mensaje de Luis de Urdinarrain que pasó por una cirugía. Dice, Dios estuvo en todo momento al lado mío y también mi esposa. Subrayo la de la esposa, ¿viste?
porque va a decir, viste que no dijeron, no, la esposa estuvo también. Saludos de la familia Ruiz de La Pampa. Gracias por verte también. Saludo al pastor gracias. De parte de toda la iglesia de Ituzaingó. Es un milagro verlo bien. Muchas gracias. Tu filigrese. Una iglesia amada, realmente es donde hay mucho afecto. Juana de Oberá, Misiones, dice, muy lindo el programa. Fabiana Peralta de Gualeguay, dice que el programa cante en coros de adoración. Dios grande es tu amor, es un coro de adoración. No sé qué significa adoración para la televidente. La pastora Marta Mazuco de Marcos Paz fue operada en el Argerich hace 6 años de bypass y mejoró su calidad de vida. Eduardo de José León Suárez va a los hospitales a orar. Bueno, es un mensaje. Yo tengo que decir algo en relación a la cirugía del bypass. Realmente tiene complicaciones. Y el paciente que se somete a esa cirugía tiene que conocerlas y le tiene que pedir al cirujano que se las explique. Pero realmente es un porcentaje pequeño. A mí me toca el 0,02% de posibilidad. ¿Qué le fue mal? En donde el cirujano hasta el día de hoy me dice que no sabe qué pasó. Y uno puede pensar muchas cosas, pero realmente cuando hay una indicación y tiene el apoyo científico, no es como para desechar, hay que pensarlo, pero a veces es más peligroso y es más patológico el estado previo, ¿no es cierto? Sí. Yo no soy partidario, no te lo digo. Mi hermano, yo me cuido, mi hermano lo hizo, sí. No, pero bueno, cada uno dirige como quiere. Yo no hago, no te juzgo, pero yo no lo haría para mí. Romy Andris Partamián dice, Miguel, sos un grande. Yo quiero agradecerle... Debe ser un pariente, son todos primos, los armenios son todos primos. Quiero aprovechar porque ellos fueron a dar sangre por mí. Hubo 64 dadores de sangre y había que parar. Un médico me dice, usted es muy importante, ¿no? Yo estaba en la terapia intensiva y le digo, ¿por qué? Avise que no vengan más, no hace falta más. Y fueron 64 dadores y yo a Romy y a Andrés les quiero agradecer. Vos los conocés, quiénes son. Claro, ya sé quiénes son. Ya sabés quiénes son. Les quiero agradecer y en nombre de ellos a tantos que vinieron y dieron sangre, incluso que me llamaron, me dijeron si necesitaba plata, si ofrecieron. Hubo gestos de amor de tal forma que hoy a veces eso me hace sentir deudor, ¿no? Me hacen sentir deudor con los hermanos de Uruguay, en Estados Unidos, en distintos lugares, desde Suiza. Gente por Facebook que yo no tengo, ni tengo tiempo para tenerlo, pero fue impresionante cómo se movilizó todo, ¿no? Ahora, Miguel, la otra pregunta, ¿ya empezaste a trabajar? Hace 2 semanas de a poquito estoy empezando, esta semana también. ¿Todos tus clientes qué hiciste? No, bueno... ¿Se sanaron al no tener que ir a tu consulta? Mi hermano y mi tío con mi secretaria arreglaron. Yo tengo algunos colegas amigos, tenían la puerta abierta para buscar, pero muchos de ellos ya están estables y bueno, estamos trabajando de terapia. Algunos se bancaron porque no querían retomar, pero no, muchos tuvieron que consultar por recetas, por situaciones puntuales. El día que yo me operaba, mi hija del medio, Julieta, que estudia sociología, tenía que dar un examen. Y yo le pedí, por favor, hija, andá a dar el examen. La alegría mía va a ser que des bien el examen. Bueno, gracias a Dios le fue muy bien. Pero todos trataban de apoyar de distintas formas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es tu profesión a partir de esa experiencia? ¿Vos crees que va a cambiar tu manera de ser, tu manera de atender a la gente? Soy un tipo tan cariñoso, tan afectuoso, que no sé qué cambio para bien podés hacer, pero siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Justamente en la semana orábamos con unción de aceite con un miembro de nuestra iglesia, amoroso, y él decía, desde que tengo este diagnóstico soy más humano con los pacientes. Y la identificación con el dolor es mucho más fuerte. Nosotros, Dios nos llevó a un proceso de conocer el dolor. Mi hija mayor Priscila, que hasta el día de hoy es una bendición,
ella pasó por un momento difícil siendo bebé y allí Dios nos sometió a un proceso muy fuerte. Hoy Prisi está maravillosamente bien, trabaja, es feliz, pero uno repite esa historia por la cual hemos pasado. Y se cumple lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Hemos sido consolados y podemos consolar. Es otra conexión. Esto no quiere decir que seamos perfectos, ni omnipotentes. Somos débiles, podemos cometer errores, pero se establece un vínculo en donde uno es mucho más que un profesional, porque también somos instrumentos en manos de Dios. Este concepto, si lo pudiéramos tener todos, médicos, políticos, somos instrumentos en manos de Dios, ¿no? Y esto es una bendición. Cuando empecé a ser pastor de la iglesia, es más, antes de ser pastor de la iglesia, tuve que hablar en muchos sepelios, funerales, ¿no? Y yo no entendía bien qué significa te acompaño el sentimiento, esa frase, ¿no? Me parecía una formalidad, ¿no? Hasta que, bueno, la muerte llegó a nuestra familia. Y nosotros que habíamos sido tan bendecidos por la salud de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, ¿viste? De golpe sufrimos quebranto, dolor. Y yo me doy cuenta que después de eso ya mis mensajes, especialmente en los funerales, cambió. Porque ahora yo sé lo que estoy diciendo, experimenté el dolor, ¿no? Aunque quizá diga lo mismo que decía antes, pero ahora lo tengo con un sentimiento diferente. Hace muchos años, muchísimos años, mirá vos lo que te voy a decir, en el año 62, es decir, hace 51 años, ¿te parece bien? Yo tenía 15 años, estaba ensayando en el coro que después fue el coro de Billy Graham. Vos no habías nacido. 62. Yo nací en el 60. 60, tenía 2 años. Vino Rubén del Rey y dijo Qué algo hermano. que no sé si es... Qué hermano. no sé si es bien, pero dice, el ruiseñor canta, y los pájaros cantan para enamorar a la ruiseñora, supongo, ¿no? Pero dice que el ruiseñor se lastima el pecho con una espina para cantar mejor. Y a veces Dios permite estas espinas en la vida para sacar lo mejor de nosotros. Creo definitivamente que Miguel es el caso tuyo, que Dios te hizo pasar por esto difícil, pero salió un Miguel más purificado. Amén, amén. Esa es una de la oración. Señor, que esto no haya sido en vano y yo quiero ser alguien dócil en ese proceso, ¿no? En esta escuela. Porque aparte trabajando con personas, como pastor vos lo sabés también bien. Una vez tu hermano me dijo, yo quiero ser pastor con olor a oveja. Y me quedó mucho esa frase, que ahora está un poco más de moda pensando como que el Papa lo ha dicho. Y esto, Sí. ¿no? Pero realmente... El lunes pasado Alejandro Rodríguez dice que él se la dijo al cardenal Bergoglio. Ah, mirá vos. Pero uno siente que se identifica desde otro lugar, ¿no? Sí. De otro lugar. La familia de Carlos Cernic manda saludos al pastor de Roque Sáenz Peña. María Teresa dice que el pastor visitó Verónica hace muchos años, te manda saludos. Gracias. Alicia del Chaco, muy bueno el programa, la familia Warner Kerr saluda al pastor. Warner Kerr, no sé si mensajes de esto, dice que ahora se lo ve más joven al pastor. Y puede ser un poco, unos kilos menos, ¿no? Acá, salvo este cameraman, el resto del personal acá, estamos excedidos en peso. Sí, pero mis 3 hijas me hacen recordar que soy viejo
y cuando hago una acotación, un comentario, me dicen, papá, eso fue hace mucho, o esas frases así que te recuerdan que pasaron los años, ¿no? Sí. Mirá, una pregunta para vos como psiquiatra, no sé. ¿Qué puedo hacer con mi hijo esquizofrénico y que no quiere medicarse? Y si ese diagnóstico es correcto, que él no quiera medicarse es lo más normal, porque él no cree que está enfermo. Y es el gran problema, porque hoy, gracias a Dios, la ciencia ha podido desarrollar medicamentos muy buenos. Y hoy hay una reversión muy grande, el 90-95% de los pacientes con este diagnóstico se pueden resocializar si es que la enfermedad que en general ataca por brotes no ha destruido mucho, es maravilloso. Por eso en esos casos hay que tratar de negociar y de pactar con la persona con este diagnóstico. Hagamos la prueba, al más estilo Daniel, cuando Arioc Daniel le dijo, danos 10 días a probar la otra comida, pero yo no voy a ser infiel a mi Dios. Y muchas veces yo tengo que pactar con estos pacientes. Cree en mí, poné la confianza y probemos. ¿Qué pasa con estas ideas en tu mente? Reconozco que es un tema muy difícil, por eso a veces hay que ¿Cómo describís actuar. a un esquizofrénico? La palabra esquizo es división, frenos mente, son pacientes psicóticos que han armado un mundo que no es real, que sí lo es para ellos. Ellos no mienten cuando dicen que les hablan o pueden ver cosas. Ellos dicen la verdad. Lo que pasa es que lo que falla es el termostato que regula esa situación. Entonces ellos dicen la verdad aunque no sea así. Y entonces son pacientes que tienen una falla en el juicio, tienen el juicio desviado. Por eso necesitan ayuda. De una u de otra forma hay que darle medicación, hay que buscar al profesional adecuado donde ellos vivan, hay que seguir lo que las leyes indican hoy, porque tiene repercusiones en todo. Pero si es mayor de edad. No importa. Al tener un juicio desviado hay que buscar asesoramiento, cómo que pueda llegar la medicación a ellos para que la medicación actuando les dé un juicio normal, no un juicio desviado. No alucinaciones, no delirio, todo eso baja y baja tan bien que la persona puede volver a su profesión, puede ejercer, a veces tal vez en un grado menor, pero hoy hay mucha ayuda. ¿Es el que caso se de puede la dar. Mente Brillante? Bueno, ese es un caso que si bien es real, aunque fue adaptado un poquito, es ese caso. Es ese caso, cómo la medicación puede ayudar. Y es una película que se recomienda, te agradezco que la menciones, Una Mente Brillante, donde ahí se ve muy bien lo que es una alucinación, lo que es una falla en el juicio del pensamiento y cómo la medicación puede ayudar. Pero ahí hay un personaje fundamental, que es la esposa de este hombre y el hijo de este hombre. Y cómo la mujer pone el amor por sobre la patología. Y es un amor que envuelve a veces desde el dolor, porque es muy duro tener que ver una persona que la internen, que le den medicación a pesar de él, pero para ver después cómo corrige y cómo pasa a ser un instrumento y una persona adaptable a la sociedad que vivimos, ¿no? Sí, emocionante el momento cuando él entró en esa sala. En el premio que le dan. No, entró en la sala como si fuera la sala de profesores. Sí. Y todos los colegas. Le entregan la lapicera. Conmovedor, ¿eh? Conmovedor. Qué película, mamita, qué bien hecha, qué bien hecha. Sara dice que Dios es fiel y tiene la última palabra. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Dijiste que pasaste por momentos de temor. Y de angustia. Angustia. Angustia es un temor sin objeto, según me enseñó el doctor Daniel Tinao. ¿Está bien? Sí, puede haber objeto. Puede haber objeto. Pero... Temor, el otro día vino un psiquiatra y dijo, el temor es miedo al futuro. Ajá. Sí, hay muchas definiciones, pero el sendero estrecho en cornisa con precipicio es... cualquier definición va a llevar a ese punto en donde uno siente internamente... ¿Que te ibas? No tanto que me iba, sino el ver que no se daba en la tecla, ¿no?
¿Pensabas en quién? ¿En tus hijas? ¿En tu esposa? En los seres queridos, en mis hijas y en mi esposa, por sobre todo, Claro. ¿no es cierto? Tu mamá, tu hermano. Mi mamá, mi hermano. Dicen que estando en coma ellos venían y me cantaban, me hacían chistes, mi señora venía, una imagen fuerte. A mí me tocó varias veces tener que hablarle a alguien que no responde. Ahora yo, la verdad, no recuerdo nada de eso, pero siempre se aconseja hacerlo, ¿no? Sí, Se aconseja hacer eso. sí. Uno nunca sabe qué escucha la persona. ¿Qué nivel de profundidad de coma puede haber? Exactamente. Sí. Y esto es lo que quería preguntarte al final. Hay como un área en la mente del ser humano que es la última que como que se deteriora. Por ejemplo, te digo esto, mi suegra tuvo Alzheimer por muchos años. Y mi señora, por supuesto, la cuidaba. Empezó a perder noción. Lo último que se olvidó es de cantar los himnos. El caso de un médico muy afamado de la ciudad de Villa María, me contaban los hijos que decía, deliraba, decía cada cosa, don Miguel, y de golpe, cuando oraba, perfecto. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? Que uno se haya olvidado de todo, pero no se olvida de los coros que aprendió. Sí, cuando uno habla de demencia está hablando de destrucción de tejido. Entonces, si esa destrucción de tejido se da en los lugares donde se almacenan esos recuerdos, empieza a haber pérdida. Pero de manera general, la memoria es como las hojas de la cebolla. Lo más externo es lo que más se pierde primero. Y va quedando lo interno, que en general es lo que se incorporó de niño y de jovencito. Y me hace acordar el texto que dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es increíble, se van perdiendo primero el sentido temporoespacial, qué comió no se acuerda hace 2 horas, pero de golpe se acuerda de relatos de la infancia, y los himnos y los coros que en general se aprenden se almacenan bien pensando en una cebolla, que son las que quedan bien adentro. En últimas instancias se termina perdiendo todo. Claro, ¿no? sí, sí. Pero gracias a Dios también hoy hay tratamiento para esto, no curativo, pero sí para frenar. Para frenar. Sí. Para frenar. Y Dios utiliza la ciencia, pero la ciencia cuando dice basta, ahí, cuando es soberanía de Dios y Él quiere, Hay algo más. hay algo más. Marta Pintos dice que estoy internada en Cerro Azul, Misiones. Está escuchando y dice que ahora tiene garantías que Dios la va a sacar de esa situación que está viviendo. Mira vos, alguien que está internado Qué en bárbaro. este momento está viendo el programa. Marta, de noche, entregate al Señor y habla con Él. Él va a llenar esos espacios de soledad, esos insomnios. Esta fue mi experiencia, ver por la ventana y decir, Señor, gracias porque estás acá presente. Graciela de América dice, estoy sorprendida siempre que ve el programa. Bueno, espero que sorprendida para bien. Para ver. Camila de Villa Minetti, Santa Fe, dice, Dios bendiga al doctor Miguel. Muchas gracias. Yo, bueno, no lo sé si contarlo, pero tengo algunas situaciones. Y cuando paso por esos momentos, lo primero que atento es a recitar el Salmo 23, a ver si soy capaz de hacerlo, cuando la mente me empieza a chispotear, ¿no? O no querer arrancar. Está sentado en el sillón en el living de mi casa y mi señora me miraba con paciencia, ya sabe cómo es el cuadro. Nadie se pone nervioso, nada. Y está ahí haciendo fuerzas. Y cuando empiezo a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y otra vez, el Señor es mi pastor,
nada me faltará. ¿Cómo sigue? Aunque ande en valle, bueno, de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como más que sigue, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y finalmente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor estaré por la vida. Yo doy gracias a la persona que me enseñó el Salmo 23 cuando era chiquito, posiblemente mi mamá, porque es un recurso para ir en los momentos de dolor. Pues si alguien está pasando por un momento difícil, recurra a esto, al Señor, con la poca o mucha fe que usted tenga. Refúgiese en esos coros que ha aprendido, en esos textos que ha aprendido. Por eso es tan importante aprender textos de memoria. ¿Para qué me sirve aprender este texto de memoria? Esto es impresionante. ¿Para qué me sirve? Un día te va a servir, Tremendo. un día te va a servir. Y se van a, y vienen a la mente, Yo no tenía fuerzas en la terapia ni para el control remoto, ni para el botón de llamar a la enfermera. Y tenía una Biblia, un Nuevo Testamento, no tenía fuerzas. Y esto de recordar pasajes bíblicos era impresionante. Che, vamos a cantar otra vez. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Qué hermosura, che, gracias Miguel por haber venido. Gracias por la invitación. Y yo quiero aprovechar una vez más a agradecer a tantos y tantos que han orado y me siento tan fortalecido y con el entusiasmo de saber que si Dios permitió esto hay un propósito. Así que estoy embalado, estoy un poquito anémico todavía, tomando hierro, pero con ganas de darle para adelante conforme Dios me vaya guiando, ¿no? Mira, nunca te invité, pero un asadito te podemos hacer. Puedo comer poquito. Bueno, es un comensal económico, barato, para invitarte. Gracias, Miguel. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Mañana vamos a tener 2 personas de República Dominicana, grandes siervos de Dios, mucho conocimiento de la Biblia, gente muy prestigiosa. Estoy seguro que va a ser un gran programa como el de esta noche. Que tenga una buena noche y que Dios lo bendiga. Hasta mañana.